Un cubo de fregona en el suelo de un bar colombiano en Valencia. Dentro, agua. Y en el agua, sangre. La policía entra en ese local y encuentra un cadáver, un chico de 20 años tumbado en el suelo con el cráneo hundido. Y encuentra algo más, algo que no debería estar ahí. Indicios de que alguien, antes de llamar a emergencias, dedicó un buen rato a intentar borrarlo todo. Entre la hora en la que ese chico murió y la hora en la que alguien avisó a la policía pasaron más de 3 horas. 3 horas en las que el propietario del bar, un hombre que casi triplicaba en edad a la víctima, estuvo a solas con un cadáver dentro de su propio negocio. Cuando por fin llamó, no dijo que había matado a un amigo, dijo que había matado a un ladrón. Días después, esa misma boca contaría una historia completamente distinta. Esta es la historia de Harold Esteban Pulido, de la esquina tropical, y de las dos versiones que dio el hombre que hoy sigue en prisión. Hola, soy César y bienvenido a un nuevo videopodcast de Así Matan, el canal donde tratamos los casos de crimen real con el rigor y el respeto que merecen las víctimas y sus familias. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, deja tu like y activa la campanita. Y si ya llevas tiempo, muchas gracias. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar es la historia de un chico de 20 años que fue a cenar con su madre y ya no volvió a casa. Son las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de agosto de 2026. En el barrio de Ayora, en Valencia, muy cerca del puerto, entran dos avisos casi a la vez a la sala del 112. El primero lo hace una mujer. Dice que en un bar de la calle de los Hierros hay un robo. El segundo llega poco después y esta vez es un hombre el que llama directamente al 091. Dice que cree que ha matado a una persona dentro de su propio local. Ese hombre es el dueño del bar. Esa persona muerta es un chico de 20 años llamado Harold Esteban Pulido. Las dos llamadas no son casualidad. La mujer que avisa de un robo es la hija del propietario. Él la llamó primero a ella, le contó que había sorprendido a un ladrón dentro del bar y que se había defendido. Fue ella quien, después de colgar con su padre, marcó el 112. Solo después, el propio dueño llamó a la Policía Nacional para confesar lo que acababa de pasar. Piénsalo un segundo. Antes de llamar a una ambulancia, antes de llamar a la policía, este hombre llamó a su hija. Le contó una historia. Y esa historia, la del ladrón, es la que terminó llegando primero a los oídos de los agentes, envuelta ya en la voz de una hija defendiendo a su padre sin saber todavía lo que realmente había pasado esa noche. Cuando los agentes llegan a la esquina tropical, encuentran al hombre dentro, tranquilo pero visiblemente afectado, y encuentran en el suelo del local el cuerpo sin vida de Harold. Ya no hay nada que hacer por él. Lo que ven al entrar no encaja con lo que el dueño les está contando. Hay sangre, mucha repartida por buena parte del local, incluido el pasillo de los baños, y hay un cubo con agua que ya no es transparente. La zona se acordona por completo. Prácticamente toda la manzana queda cortada al tráfico y a los vecinos, y colocan un panel en la puerta del bar para tapar la entrada a las miradas de fuera. Avisan al grupo de homicidios de la Policía Judicial y a la Policía Científica, que van a pasar horas trabajando sobre el terreno milímetro a milímetro, fotografiando cada mancha, cada objeto, cada rincón de un local de apenas unas docenas de metros cuadrados que de la noche a la mañana se ha convertido en la escena de un crimen. Los vecinos que salen a la calle esa mañana, alertados por los coches patrullas y la cinta policial, no dan crédito. Es un barrio tranquilo, de los que tienen su bar de toda la vida y su panadería en la esquina. Y de repente hay furgones de la policía científica aparcados donde normalmente hay un contenedor de basura. Muchos ni siquiera sabían el nombre del chico que acababa de morir a pocos metros de sus casas. El dueño del bar, un hombre colombiano de 62 años, queda detenido de inmediato. Y en ese primer momento es él mismo quien pone la etiqueta a lo ocurrido. Dice que ha matado a un ladrón que intentaba robarle. Es la primera versión de los hechos. No será la última ni la definitiva.
Harold Esteban Pulido tenía 20 años, colombiano, estaba de visita en España desde finales de junio, en su primer viaje al país desde que su madre Liliana se había instalado en Valencia. En Colombia estudiaba para ser tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, una carrera pensada para trabajar en hospitales y centros de diagnóstico. Le quedaba relativamente poco para terminarla y ese viaje a España era, en parte, un premio, un reencuentro con su madre después de un tiempo separados por un océano. El viaje se lo pagó un tío suyo, alguien muy cercano a él, casi una figura paterna. Ese tío resumiría después quién era Harold con una frase que se ha quedado grabada. No era un ladrón, ni lo era, ni lo necesitaba. En principio, Harold solo iba a estar unas semanas. Tenía previsto volver a Colombia el 6 de julio, pero decidió alargar la estancia para disfrutar más tiempo con su madre y cambió el billete para regresar el 14 de agosto. Faltaban 9 días para ese vuelo cuando murió. 9 días que nunca llegó a vivir. Durante esas semanas, Harold llevaba encima 2.000 euros en efectivo, aunque también disponía de varias tarjetas bancarias para el día a día. Su familia asegura que no se fiaba de dejar ese dinero en ningún otro sitio. Con las tarjetas, en cambio, hizo compras por valor de más de 30.000 euros, encargos de ropa y complementos de firmas de lujo y un reloj de alta gama para su tío y un teléfono de última generación para él mismo. Para su familia, ese dato económico no es una simple anécdota de un chico de vacaciones, es casi la prueba de quién era Harold. Alguien que puede permitirse encargar un Rolex y comprarse el último iPhone no encaja, dicen, con la imagen de quien necesita colarse a robar en un bar casi vacío. Es el argumento que la familia usa para rechazar de plano la primera versión que se dio de lo ocurrido esa madrugada. Guardad ese dato. Va a volver. Todo esto lo sabemos porque semanas después de su muerte, es su tío quien reconstruye la vida de Harold para la prensa entrada por entrada. El chico que llegó a España con ganas de conocer a su madre después de tiempos separados, que alargó el viaje porque no quería irse todavía, que llenó sus últimas semanas de compras, de planes, de una vuelta a casa que ya tenía billete comprado. Nada en ese retrato apunta a alguien que la última noche de su vida decidiera robarle a la persona con la que estaba compartiendo mesa y whisky. La esquina Tropical era un pequeño negocio de comida colombiana en la calle de los Hierros, en el barrio de Ayora. Su propietario, un hombre de 62 años al que en la zona conocían como el comandante, llevaba al frente del local unos 2 años. Prácticamente vivía allí. Dentro había colchones y efectos personales, como si el bar fuera más que un negocio, una segunda casa. Sobre su propio pasado, el detenido llegó a asegurar que había pertenecido a las FARC, la guerrilla colombiana. Es un dato que no hemos podido verificar de forma independiente y que por tanto contamos como lo que es, algo que él mismo dijo de sí mismo, ni más ni menos. Pero explica al menos en parte ese apodo con el que lo conocían en el barrio, el comandante. Vecinos y comerciantes de alrededor lo describen como una persona de trato afable, y todos repiten lo mismo. El bar apenas tenía clientela, casi siempre una o dos personas dentro como mucho, y aún así seguía abierto día tras día. Uno de los vecinos llegaría a decir después de la tragedia que se había preguntado muchas veces cómo pagaba el alquiler con tan poco movimiento. Algunos vecinos añaden un dato suelto del que conviene desconfiar hasta que se demuestre lo contrario. Aseguran haber escuchado días antes del crimen gritos y una discusión fuerte procedente del local. No se sabe si tiene relación con lo que pasó después. Os lo cuento porque forma parte de lo publicado, no porque lo dé por hecho. Lo que sí es un patrón repetido en el testimonio de quienes vivían alrededor de la esquina Tropical es esa sensación de extrañeza que ya hemos mencionado. Un bar que nunca cerraba y que nunca tenía clientes. En un barrio donde los negocios que no funcionan acaban bajando la persiana en cuestión de meses, ese local llevaba 2 años resistiendo sin que nadie entendiera muy bien cómo. El 4 de agosto, un martes, el dueño del bar tenía una cita. Buscaba una nueva cocinera para el negocio y había quedado con Liliana, la madre de Harold, para hablar del puesto. Se conocían de apenas un par de días, un detalle importante porque algunas primeras informaciones hablaron de una relación mucho más cercana entre ambos, algo que la propia familia desmintió. No eran pareja ni familia.
Eran dos personas que acababan de coincidir por un trabajo. Liliana acudió acompañada de sus hijos Harold y sus hermanas pequeñas. Comieron juntos hablando del posible empleo. Después de comer, el propietario abrió una botella de whisky. La sobremesa se alargó hasta bien entrada la noche entre copas y conversación. Pasada la medianoche, Liliana se marchó con las niñas para acostarlas. Harold decidió quedarse un rato más junto al dueño del local, un chico de 20 años, de vacaciones, alargando una noche de verano con alguien que hasta ese momento se había portado bien con su familia. Antes de irse, Liliana grabó un pequeño vídeo dentro del bar. Harold de pie, el dueño sentado a la mesa charlando sin ninguna tensión visible. Es la última imagen conocida de Harold con vida. A partir de aquí, el relato se corta. Entre la medianoche y las 4 de la madrugada solo quedan dos testigos posibles de lo que pasó en ese bar. El hombre que sigue vivo hoy y el chico que ya no puede contarlo. Imaginad la escena tal y como debió de quedar esa madrugada, con la persiana medio bajada y la calle de los Hierros completamente vacía. Dentro, dos personas que llevaban horas bebiendo. Fuera, silencio. Ni un coche, ni un vecino asomado, ni una cámara que lo esté grabando. Es el tipo de escenario en el que solo puede haber después dos versiones de lo ocurrido, la de quien sobrevive y el silencio de quien no. Lo que sabemos es esto. En algún momento de esa madrugada, algo estalla dentro de la esquina tropical. Un objeto contundente golpea a Harold en la cabeza y no es solo un golpe, son varios, suficientes para fracturarle el cráneo, hundírselo, romperle huesos de la cara y arrancarle piezas dentales. Harold levanta el brazo para protegerse. Queda una marca en su muñeca que lo demuestra, pero no es suficiente. En algún momento intenta huir. La sangre no está solo junto a la barra o entre las mesas, está esparcida por buena parte del local y llega hasta el pasillo de los baños, lejos de donde habría empezado todo. Solo hay una explicación razonable para eso. Harold corrió tambaleándose, buscando una puerta, una salida, algo mientras los golpes seguían llegando. Y en algún punto de ese pasillo ya no pudo seguir corriendo. Sobre el objeto que le mató hay más de una versión. Las primeras informaciones hablan de algo metálico, una barra o un bloque. Días después se apunta a otra posibilidad, un macetero de grandes dimensiones roto con sangre. El propio detenido, cuando por fin da su explicación, hablará de una maceta de arcilla. Son historias que no encajan del todo entre sí y nosotros no vamos a elegir una por vosotros. Lo que sí dice la policía científica es que la violencia empleada y cómo está repartida esa sangre por todo el local no cuadran con un golpe único y accidental, fruto de una caída de pocos segundos. La autopsia preliminar sitúa la muerte de Harold entre las 4 y las 6 de la madrugada, es decir, un chico que horas antes posaba sonriente en un vídeo grabado por su madre de pie charlando tranquilamente, estaba muerto antes de que amaneciera del todo sobre Valencia. Aquí está uno de los puntos que más pesan en esta historia. Harold muere entre las 4 y las 6 de la madrugada. La llamada al 091 no llega hasta las 9:30. Entre medias, más de 3 horas en las que el dueño del bar estuvo a solas con el cuerpo, con la persiana bajada y la calle todavía dormida fuera. Pensad un momento lo que son 3 horas y media. Es más tiempo del que dura una película. Tiempo de sobra para llamar a una ambulancia, para pedir ayuda, para intentar hacer algo si todavía quedaba una mínima posibilidad. En lugar de eso, cuando los agentes entran esa mañana, encuentran un cubo con agua manchada de sangre y restos de una limpieza reciente en distintas zonas del local. En el suelo, junto a alguna pared, alrededor de donde estaba el cuerpo. ¿Qué hizo el dueño durante esas 3 horas? Es una de las preguntas que la investigación todavía no ha respondido públicamente. ¿Se sentó junto al cuerpo? ¿Salió a la calle a fumar un cigarro mientras decidía qué hacer? ¿Cogió el teléfono para llamar a alguien y se arrepintió? No lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que, antes de descolgar el teléfono para pedir ayuda, alguien cogió un cubo, lo llenó de agua y empezó a fregar el suelo donde pocas horas antes un chico de 20 años había intentado escapar corriendo de sus últimos golpes. Es difícil imaginar una defensa propia legítima que, en lugar de terminar con una llamada inmediata al 112, termine con una fregona en la mano.
La primera explicación del dueño del bar fue sencilla, casi de manual. Contó que se había quedado dormido en un sofá cama dentro del local y que al despertar sorprendió a Harold robándole. Se produjo un forcejeo, el chico cayó bajo una mesa y en la caída se golpeó accidentalmente contra una maceta de arcilla. Es la versión que le contó primero a su hija, la que movió la llamada de ella al 112 alertando de un robo, y la que repitió ante los primeros agentes. Ante los periodistas, a la puerta del local, ya con el registro en marcha y la calle acordonada, se limitó a decir una frase corta, que él no había matado a nadie. Fijaos en el orden de esa primera reacción. No llama primero a la policía, llama primero a su hija, le cuenta una historia y es ella, después de escucharle, quien decide avisar al 112. El propio dueño del bar no marca el número de emergencias hasta pasado un rato más. Es un detalle pequeño, pero que dice mucho sobre cuáles fueron sus prioridades nada más descubrirse lo ocurrido. Antes que pedir ayuda para la persona que tenía delante sin vida, decidió contarle a su hija una versión de los hechos. Esa versión empezó a resquebrajarse casi de inmediato. No había indicios claros de que Harold estuviera intentando llevarse algo del negocio esa noche. Ni objetos removidos, ni una caja fuerte forzada, nada que sostuviera la historia. Y la escena tampoco ayudaba. La violencia de las lesiones, la sangre repartida por todo el bar, el retraso de más de 3 horas, los rastros de limpieza. Nada de eso encaja con un golpe accidental durante un forcejeo de pocos segundos. La historia del ladrón empezó a no sostenerse y en los días siguientes esa versión desapareció por completo del relato del detenido. Días después, ya a través de su abogada, el dueño del bar cambió de historia por completo. Ya no había ningún robo. En este nuevo relato, ambos habían bebido mucho esa madrugada y según esta versión también hubo consumo de otras sustancias, entre ellas cocaína. Él se habría quedado dormido y habría sido entonces cuando Harold le atacó por sorpresa sin motivo aparente. Todo lo que hizo después fue defenderse. Él dice que se estaba defendiendo y está defendiendo su postura porque él fue atacado previamente. Sí, exactamente lo que está contando y lo que ha manifestado desde un principio es que ambos habían consumido unas grandes cantidades de alcohol, de sustancia, cocaína y otras sustancias incluidas, y él manifiesta que en un momento dado se duerme y cuando se despierta ya ve a Harold atacándole por la espalda. Eso es lo que manifiesta él. Respecto de los golpes que pueda tener la víctima no podemos pronunciarnos, no sabemos todavía nada porque no hemos visto ni tan siquiera autopsia preliminar, pero sí que nos manifiesta mi cliente que la víctima cayó accidentalmente y el que fue golpeado fue él. Es la frase que ha quedado de esta segunda versión, que el chico iba muy tomado y le atacó mientras dormía. Es una versión que traslada por completo el peso de la culpa a la víctima, que ya no puede contradecirla. Harold pasa de ser en el primer relato un ladrón que intenta forzar la suerte a ser en el segundo un joven violento que ataca sin motivo a un hombre que dormía. En ninguna de las dos versiones hay espacio para una tercera posibilidad, la que baraja la familia, que fuera el propio detenido quien, aprovechando que Harold dormía, intentara hacerse con algo que no era suyo. Pongamos sobre la mesa los datos objetivos, sin sacar conclusiones que no nos corresponden. Harold medía en torno a 1,65 m. El dueño del bar supera el 1,80 m. Uno tenía 20 años, el otro 62, prácticamente el triple. Y en complexión, la diferencia de peso entre ambos también era muy notable, a favor del hombre mayor. Con esos datos delante, las preguntas surgen solas. ¿Qué lesiones presentaba el propio detenido si de verdad tuvo un ataque hacia él? ¿Recibió atención médica por ello? ¿Son esas lesiones, si existen, compatibles con defenderse de una agresión real? ¿O son las de alguien que ha golpeado repetidamente a una persona mucho más pequeña y con mucha menos fuerza? Son preguntas que la instrucción deberá resolver con los informes forenses y que hoy no tienen respuesta pública. Pongamos las dos versiones una al lado de la otra. Primero, un ladrón sorprendido, un forcejeo, una caída accidental. Después, alcohol y drogas de por medio, un hombre dormido, un ataque por sorpresa, defensa propia. Lo único que se mantiene igual es el desenlace. Harold muerto a golpes
dentro de ese bar. Todo lo demás, el motivo, el orden de los hechos, quién empezó, incluso el objeto usado, cambia de una versión a la siguiente. Y eso, en cualquier investigación, es exactamente el tipo de cosa que hace saltar todas las alarmas. Hay algo más que llama la atención en ese cambio de versión. La primera desaparece justo cuando empieza a ser insostenible ante los investigadores. Y la segunda aparece justo cuando ya hay una abogada de por medio construyendo una defensa jurídica sólida. No decimos que eso por sí solo invalide la segunda versión, pero sí conviene tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuánto peso le damos a cada una de las dos historias que ha contado el mismo hombre sobre la misma noche. Al día siguiente, el 6 de agosto, se hace un registro judicial del local con la letrada de la Administración de Justicia, el detenido y su abogada presentes. Es la diligencia habitual para comparar el relato de viva voz con lo que las pruebas materiales permiten sostener. Cada silla movida, cada mancha, cada objeto en su sitio o fuera de su sitio se convierte en una pregunta. Durante ese registro se interviene el objeto compatible con el arma homicida y se localizan las sustancias estupefacientes de las que hablaremos ahora. Se toma declaración a testigos y se solicita una prueba de ADN al detenido, a la que en un primer momento se niega, aunque más adelante ya en sede judicial termina accediendo. Ese primer rechazo a dar una muestra de ADN por sí solo no demuestra nada. La ley permite negarse en un primer momento y acceder después ante el juez. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. No ha consentido en ofrecer su ADN y en estos momentos todavía sigue muy afectado. Que preferimos no declarar y no ofrecer su ADN porque preferimos que lo haga ante su señoría, ante el juzgado de instrucción. Pero en el contexto de una investigación que ya venía arrastrando una versión inicial desmontada, una limpieza de la escena y un retraso de 3 horas, cada nuevo gesto de resistencia se lee inevitablemente bajo una luz distinta a la que tendría en cualquier otro caso. A partir de aquí, la instrucción deja de depender solo de lo que él cuenta y empieza a apoyarse en lo que la escena por sí sola es capaz de demostrar. Y varias de esas preguntas, según ha ido trascendiendo, seguían sin encajar de todo con su relato. Y aquí llegamos al hilo que más tira de este caso, el que la familia de Harold considera clave. Cuando le devolvieron sus pertenencias a Liliana, la cartera de su hijo conservaba todas las tarjetas bancarias, pero faltaba el efectivo. Los 2.000 euros que Harold llevaba encima esa noche habían desaparecido y con ellos incluso las monedas colombianas que solía llevar consigo. Un detalle pequeño que a la familia le llama especialmente la atención, porque nadie se molesta en robar monedas sueltas de otro país si no está vaciando una cartera hasta el último rincón. Ni en el registro policial ni en el acceso posterior que la familia del detenido tuvo autorización judicial para hacer al local ha aparecido ese dinero. 2.000 euros en billetes no son fáciles de esconder para siempre, y sin embargo, semana y media después de los hechos siguen sin aparecer. Con esto sobre la mesa y con las compras de lujo de las que ya hemos hablado, la familia sostiene una hipótesis muy concreta. Harold no necesitaba robar nada, tenía recursos de sobra. Lo que pudo pasar es justo al revés. Alguien supo que llevaba ese dinero encima, bebió más de la cuenta hasta quedarse profundamente dormido. Y fue entonces cuando alguien intentó hacerse con su cartera, un movimiento que, al despertarlo de golpe, habría desencadenado la agresión que acabó con su vida en cuestión de minutos. Es una hipótesis coherente y encaja con un hecho verificado. El dinero no está en ningún sitio conocido. Pero es la lectura de la familia de la víctima, no un hecho acreditado por la policía ni por el juzgado. Nadie ha demostrado que el móvil fuera el robo de esos 2.000 euros. Y sin embargo, hay algo en esta hipótesis difícil de ignorar. Si de verdad alguien intentó aprovecharse de que Harold estaba dormido para hacerse con su cartera, eso cambia por completo el relato de defensa propia. Ya no hablaríamos de un hombre que se despierte y se defiende de un ataque. Hablaríamos de alguien sorprendido intentando robar a la persona que dormía, que reaccionó con una violencia muchísimo mayor que cualquier posible resistencia de un chico de 20 años recién despertado. Dos historias que empiezan con la misma cartera y terminan en lugares completamente distintos. Pensadlo con calma un segundo. Un hombre de 62 años, dueño de un negocio que apenas genera ingresos, con un local donde apenas entra un cliente al día, comparte mesa toda una noche con un chico que acaba de llegar de Colombia con dinero en efectivo encima. Esa misma noche, ese dinero desaparece
Y esa misma noche, el chico muere. Puede ser coincidencia, también puede no serlo. Es exactamente el tipo de pregunta que un juicio está obligado a responder y que nosotros hoy todavía no podemos. Durante el registro, además del posible arma homicida, los agentes localizan sustancias estupefacientes dentro de la esquina tropical. Ese hallazgo es el motivo por el que al dueño del bar se le investiga no solo por homicidio, sino también por un delito contra la salud pública. No se ha detallado públicamente qué tipo de sustancia, en qué cantidad ni dónde estaba guardada. Así que ahí dejamos el dato. Confirmado que hubo droga sin más detalle disponible por ahora. 2 días después de la detención, el viernes 7 de agosto, el propietario pasa a disposición judicial. El juzgado de guardia decreta prisión provisional comunicada y sin fianza, la medida cautelar más restrictiva que existe antes de una sentencia. Ante el juez, opta por guardar silencio. Que un juzgado imponga esa medida, la más dura de todas, para alguien que todavía no ha sido juzgado, no es un trámite cualquiera. Se reserva para los casos en los que el juez aprecia indicios sólidos de delito, junto con riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración. Aquí, el hallazgo de la droga, sumado a las contradicciones entre las dos versiones y a los indicios de limpieza de la escena, parece haber sido más que suficiente para que el juzgado optara por la opción más restrictiva desde el primer momento, sin conceder ni siquiera la posibilidad de una fianza. La policía no descarta que los hechos terminen calificándose no como homicidio, sino como asesinato si se acredita alevosía o abuso de superioridad por la desproporción entre ambos. Es una valoración policial dentro de un procedimiento todavía abierto. La calificación final, si cambia, la pondrá un juez y previsiblemente tardará meses en resolverse. Con todo lo que sabemos, este caso deja más preguntas que certezas. ¿Por qué la primera explicación fue la de un robo y por qué esa versión desapareció por completo unos días después? Si de verdad hubo un intento de robo, ¿por qué no queda ni rastro de esa historia en la segunda versión, ni siquiera como telón de fondo? ¿Qué hizo el dueño del bar exactamente durante esas 3 horas a solas con el cuerpo? ¿Salió del local en algún momento? ¿Hizo alguna llamada? ¿Contactó con alguien antes de avisar a su hija? ¿Por qué alguien limpió antes de llamar a nadie si de verdad se trataba de una defensa propia sin nada que ocultar? ¿Dónde están esos 2.000 euros y las monedas colombianas que desaparecieron con ellos? ¿Quién aparte de Harold y su madre sabía que llevaba ese dinero? ¿Llegó a comentarlo esa noche delante del propio dueño del bar sin darle mayor importancia? ¿Qué dirían los análisis toxicológicos sobre lo que bebieron y consumieron ambos esa madrugada? ¿Y hasta qué punto ese consumo puede explicar o no lo que pasó después? ¿Qué lesiones presentaba realmente el detenido? ¿Y son compatibles con haber sido atacado por alguien mucho más joven, más pequeño y más ligero que él? ¿O son más bien lesiones compatibles con haber golpeado repetidamente a otra persona? ¿Existen cámaras del local o de la calle que aclaren algo de lo que pasó entre la medianoche y las 4 de la madrugada? ¿Qué guardan los teléfonos de Harold y del detenido sobre esas últimas horas? ¿Mensajes, llamadas, alguna nota de voz que nunca llegó a enviarse? ¿Estuvo alguien más dentro del local esa noche? ¿O los dos hombres estuvieron realmente solos todo el tiempo, como se ha dado por hecho hasta ahora? Ninguna de estas preguntas tiene hoy una respuesta oficial. La investigación sigue abierta, el hombre continúa en prisión provisional y la familia de Harold sigue esperando que alguien les diga, con pruebas y no solo con versiones cambiantes, qué pasó realmente dentro de ese bar la madrugada del 5 de agosto. Y mientras esas respuestas no llegan, lo que queda es una sucesión de indicios que apuntan todos en la misma dirección, aunque ninguno por sí solo baste para cerrar el caso. Una primera mentira que no se sostuvo, una segunda versión que traslada toda la responsabilidad a quien ya no puede defenderse, un dinero que se esfumó la misma noche en que su dueño murió y 3 horas de silencio antes de pedir ayuda. Lo único que no admite ninguna versión, ninguna duda es esto. Un chico de 20 años entró en un bar de comida colombiana en Valencia para acompañar a su madre en una comida de trabajo y no volvió a salir con vida. Desde Colombia y desde Valencia, la familia de Harold ha ido reconstruyendo su propia versión a base de retazos. El vídeo que grabó Liliana esa noche, la cartera vacía de efectivo, las conversaciones sobre el trabajo que nunca llegó a empezar. Es, en cierto modo, lo único que les queda
entender con las piezas que tienen a mano por qué un chico que salió a comer con su madre terminó muerto a golpes horas después. El tío que le pagó el viaje ha sido la voz más pública de la familia en estos días. No es solo dolor lo que transmite cuando habla con la prensa. Es una defensa activa, casi obstinada, de la memoria de un chico al que durante las primeras horas después de su muerte, medio país conoció como el ladrón que intentó robar en un bar. Esa etiqueta, aunque duró poco, dejó una marca que la familia todavía está intentando borrar. Liliana es quizá la persona que más cerca estuvo de esa última noche sin llegar a presenciar lo que pasó después de irse. Se marchó pasada la medianoche con sus hijas pequeñas, dejando a Harold en un bar que hasta entonces no tenía ningún motivo para no ser un lugar seguro. Fue ella quien grabó el último vídeo, fue ella quien horas después recibió la llamada que ninguna madre quiere recibir. Y fue ella quien, al abrir la cartera de su hijo, se dio cuenta de que faltaba algo que en ese momento quizás pareció lo de menos y que con los días se ha convertido en una de las claves del caso. Hay una pregunta que probablemente se hace cada noche desde entonces y que nosotros no podemos responder por ella. ¿Qué habría pasado si esa sobremesa no se hubiera alargado tanto, si Harold hubiera decidido irse con ella y con sus hermanas en lugar de quedarse un rato más? Es el tipo de pregunta que no tiene respuesta y que acompaña a cualquier familia que pierde a alguien así. La sensación de que hubo un instante, uno solo, en el que las cosas podrían haber ido de otra forma. Mientras tanto, en Colombia, amigos y compañeros de Harold han ido despidiéndolo a través de mensajes y publicaciones que hablan de un chico con toda una vida por delante, una carrera a punto de terminar, un viaje que se suponía que iba a ser solo un reencuentro con su madre y que terminó siendo el último capítulo de su historia. Todo lo que hemos contado hoy es una fotografía tomada en pleno movimiento, una investigación con apenas unos días abierta, un detenido en prisión provisional pero sin juicio ni sentencia, y varias piezas, los análisis toxicológicos, el informe forense definitivo, el contenido de los teléfonos, las imágenes de posibles cámaras, todavía por incorporarse al procedimiento. Sabemos que un chico de 20 años murió a golpes. Sabemos que el hombre que estaba con él esa madrugada tardó más de 3 horas en pedir ayuda. Sabemos que durante ese tiempo alguien limpió parte de la escena. Sabemos que ese mismo hombre cambió su versión por completo en cuestión de días. Y sabemos que hay 2.000 euros que nadie ha encontrado. Son hechos, no interpretaciones nuestras, y juntos dibujan un cuadro muy difícil de explicar con la simple palabra accidente. Casos como este son precisamente el motivo por el que existe este canal. No porque disfrutemos contando la peor noche de la vida de una familia, sino porque casos así solo avanzan cuando hay presión, cuando hay atención, cuando una investigación sabe que no va a quedar en un cajón olvidado. Un chico de 20 años sin apenas presencia mediática en España, sin ningún vínculo previo con el país más allá de su madre, corre el riesgo real de convertirse en una nota breve de sucesos que nadie vuelva a mencionar. Nosotros preferimos que no sea así. Recordadlo, la próxima vez que veáis un titular corto sobre un suceso ocurrido en un bar cualquiera, en un barrio cualquiera, detrás casi siempre hay una historia tan larga y tan rota como la que hemos contado hoy, aunque los periódicos solo le dediquen 3 líneas. Si este caso avanza, si hay juicios y se conocen nuevos datos, volveremos a él en este canal porque una familia sigue esperando respuestas y esas respuestas tarde o temprano deberían llegar. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme una vez más en este canal. Si te ha interesado este caso, dale a like, suscríbete y si todavía no lo has hecho, activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Porque ya sabes, el tiempo borra huellas, pero no la verdad.